escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice... Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Notidía. Alerta. Escuchemos. Delta del COVID-19 que ha ido provocando que la pandemia del nuevo coronavirus se encuentre en un momento muy peligroso. De ahí que el desafío mayor para los estados sea el avance efectivo en la vacunación. Estamos en un periodo muy peligroso de esta pandemia. En aquellos países con baja cobertura de vacunación, las terribles escenas de hospitales desbordados se están convirtiendo nuevamente en la norma, pero ningún país del mundo está fuera de peligro todavía. Ante la amenaza de la variante Delta y con la advertencia de la aparición de más cepas, la OMS ha insistido en sus recomendaciones del uso de la mascarilla y el distanciamiento social. La preocupación no cesa en momentos en que se suma una versión nueva llamada Delta Plus. Según las autoridades sanitarias indias, esta última tiene una propagación más rápida y con más facilidades se une a las células pulmonares. La variante Delta es peligrosa y continúa evolucionando y mutando, lo que requiere una evaluación constante y un ajuste cuidadoso de la respuesta de salud pública. Delta se ha detectado en al menos 98 países y se está extendiendo rápidamente en países con cobertura de vacunación baja y alta. En el continente americano, la Delta se encuentra actualmente en 14 países y su rápida circulación, alertó la Organización Panamericana de la Salud, supone un nuevo desafío para los frágiles sistemas sanitarios de la región mientras avanza la vacunación. Es bastante simple. Más transmisión, más variantes. Menos transmisión, menos variantes. Eso hace que sea aún más urgente que usemos todas las herramientas a nuestra disposición para prevenir la transmisión. El uso personalizado y consistente de medidas sociales y de salud pública en combinación con una vacunación equitativa. En el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Saludo hasta ahora a Germán Escobar, él es jefe de gabinete del Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia. Es médico, es gerente en salud, conoce muy bien la forma como Colombia ha enfrentado esta pandemia del COVID-19. Doctor Escobar, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Jefferson, muy buenas noches y a todos los televidentes. Hablemos de esta variante Delta y Delta Plus, que genera mucha preocupación en todo el mundo. La primera pregunta que le quiero hacer, doctor Escobar, es si esta cepa del virus COVID-19 tan contagiosa, tan transmisible y tan peligrosa, ¿ya está presente en Colombia? En este momento no tenemos reporte del Instituto Nacional de Salud a través de los diferentes estudios de genómica en el país que tengamos estas dos variantes en el país. Sin embargo, hay que decirlo con toda honestidad, pues es esperable que en un futuro, no sabemos exactamente cuánto, estas variantes lleguen al país y lo importante es poder seguir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación para mitigar todos los riesgos relacionados con estas variantes y las siguientes variantes que se darán en el COVID-19. Su llegada es inminente. Teniendo en cuenta eso, doctor Escobar, ¿qué riesgos específicos representa para un país como Colombia la llegada de esta peligrosa mutación del virus? Las variantes en general que hemos visto en los últimos tiempos han desarrollado una capacidad mayor infectiva. Esto es la capacidad de poderse transmitir de mejor manera de persona a persona, y también algunas variantes, y parece que las variantes Delta en particular han desarrollado alguna capacidad mayor de letalidad. No obstante,
todavía se están haciendo estudios sobre el comportamiento de estas variantes, la evidencia no es concluyente y tampoco sabemos exactamente cómo se van a comportar las diferentes vacunas en relación a estas variantes y otras variantes. ¿Esto va a acelerar los picos del COVID-19 en Colombia? En este momento, de hecho, todavía estamos en la tercera ola. Ha habido muchos contagios. El número de muertes pues creció en las últimas semanas como consecuencia de las aglomeraciones que generaron las protestas del paro nacional en los últimos meses en Colombia. Estamos en esa situación, pero la pregunta es, ¿cambiarán los picos de la enfermedad? ¿Eso tendrá algún tipo de efecto en términos de esas curvas epidemiológicas que ha tenido Colombia, en las que en unos momentos hemos registrado unos contagios altos, unas cifras de muerte altas, y en otro momento esas cifras disminuyen? Es imposible predecir con absoluta certeza cuál sería el comportamiento epidemiológico en relación a una nueva variante o cepa de los virus. Sin embargo, lo que se ha visto es que con la llegada de nuevas variantes hay un desplazamiento mayor o menor de las variantes que se encuentran en el momento en los territorios. Por ejemplo, con las nuevas variantes que han llegado ya al país, hemos visto que ha desplazado las variantes originales del virus, la variante original del virus, y empieza a tomar fuerza en la medida que además tiene mayor capacidad infectiva esta variante. Ahora bien, esto hay que ponderarlo con otros factores, como el porcentaje de vacunación de la población, como las medidas de distanciamiento social que estén en el momento, etcétera, etcétera. Y ese juego entre estas variables es lo que nos va a dar el comportamiento epidemiológico final. Hay dos cifras bien importantes que quiero traer a colación en esa entrevista, en esta amable conversación que estoy sosteniendo con usted. La primera de ellas es lo que sucedió en junio en Colombia. 18 millones de dosis de vacunas fueron aplicadas en todo el territorio nacional. La meta era de 17, se superó la promesa que hizo el gobierno. Para el mes de julio la meta es llegar a 25 millones de dosis. ¿Qué efecto tienen estas nuevas mutaciones en aquellas personas que ya están vacunadas? ¿Las vacunas siguen siendo efectivas frente a estas nuevas cepas del virus? Lo que se ha visto hasta el momento es que las diferentes vacunas tienen todavía protecciones sobre las nuevas variantes. Por supuesto que en la medida que la ciencia sigue avanzando, nosotros esperamos que la siguiente ola de vacunas tengan actualizaciones sobre las variantes que irán apareciendo en el tiempo. No obstante, hemos visto estudios recientes que han aportado efectividad, en particular de la vacuna Janssen, sobre las variantes reportadas. Hemos visto estudios también de la efectividad de la vacuna de Sinovac sobre la variante, por ejemplo, brasilera, y así sucesivamente. El impacto, al igual que la pregunta anterior, es difícil predecirlo con exactitud. Sin embargo, en términos generales, la evidencia sigue apoyando que la vacunación es el mejor instrumento para combatir este virus y lo seguirá haciendo a pesar de las variantes. Doctor Escobar, hablemos de las cifras del día de hoy en Colombia. Según lo que ha dicho el Ministerio de Salud en su último reporte, son 586 las personas que murieron como consecuencia del COVID-19. En el último informe son las muertes nuevas reportadas. Estamos hablando de más o menos 183.535 casos de COVID-19 activos en Colombia. Todos los días se entregan estas cifras. El Ministerio de Salud es muy juicioso en entregar esta información, pero me gustaría saber por qué no se está revelando al país qué personas que fueron vacunadas han vuelto a reinfectarse. Frente a ese particular, ¿qué información tiene usted? Porque me parece que es una cifra importante de conocer. Más de 18 millones de dosis han sido aplicadas al día de hoy, pero no sabemos cuántas de esas personas que ya completaron su plan de inmunización han vuelto a contagiarse. Quisiera mencionar varias cosas. Lo primero es que en los estudios de casos que nos acompaña y nos ayuda a realizar el Instituto Nacional de Salud, la mayoría de los casos de posibles reinfecciones en realidad son infecciones que tienen mayor espacio en el tiempo, infecciones que se reactivan, pero no es necesariamente una reinfección. Aunque no se puede descartar casos en donde haya reinfecciones, también hay que decirlo. El segundo elemento importante tiene que ver con la vacunación, la efectividad de las vacunas. Nosotros hemos visto, y así lo ha publicado el señor ministro
en distintos informes, incluso en sus redes sociales, una disminución ya sustancial, evidente, de la mortalidad en los grupos que tienen mayor cobertura de vacunación. Por ejemplo, en los grupos prioritarios con los cuales avanzamos en la etapa 1, los mayores de 80 años, hemos visto una reducción y cómo ha venido cayendo de manera importante su mortalidad. Han venido protegiéndose esos grupos y en esa medida, dado que estamos superando un tercer pico, pues ha habido una mortalidad importante, pero ya producida por grupos que todavía no tienen coberturas de vacunación importante. Doctor Escobar, en este momento, ¿qué dicen las cifras? Veníamos la semana pasada de enfrentar reportes de muertes nuevas superiores a 600 casos, 600 personas, 600 fallecidos. Durante las últimas semanas se ha superado esta cifra y en los últimos días hemos visto que ha disminuido. Lastimosamente siguen muriendo más de 500 personas, que es una cifra escandalosa, es una cifra muy grande y que a veces la gente pareciera olvidar la gravedad y lo que representa que mueran más de 500 personas al día. Son 500 seres humanos, pero percibimos que esa cifra ha ido bajando. ¿Qué lectura hacen ustedes de estas cifras? Y quiero preguntarle muy concretamente si los efectos de las movilizaciones en términos de cifras de contagio y de muertes van a disminuir o si van a continuar creciendo en los últimos días. Nosotros vimos que el tercer pico se comportó más como una montaña con una meseta importante, una meseta pronunciada de más de 3-4 semanas. Efectivamente, como lo ha dicho el ministro, las enormes interacciones sociales que vimos en este marco de protestas ha afectado fuertemente las proyecciones iniciales del modelo, donde íbamos a tener un pico que iba a durar alrededor de unas 2 semanas. Nosotros proyectábamos, por ejemplo, para finales del mes de abril, para el mes de mayo, el día de mayo, incidencia de estos casos de muerte, y hemos visto que se ha sostenido por encima de 500 muertes día a lo largo de la semana, lo cual es bastante preocupante. En la última semana hemos visto, como usted lo dice, una tendencia decreciente muy pequeña. Es imposible predecir cómo se va a comportar exactamente las siguientes 2 semanas. Sin embargo, si esta tendencia continúa, esperamos que la meseta empiece ya una tendencia franca de disminución y que podamos ir bajando estas cifras diarias de más de 500 personas muertas. Es importante decir que en la medida que hemos protegido afortunadamente nuestros grupos de mayor riesgo como los mayores de edad, los grupos de menor riesgo que están ingresando en este momento a la UCI tienen estancias más prolongadas y eso hace que esta tendencia también se prolongue igualmente en el tiempo. Hasta ahora han llegado a Colombia vacunas de 4 laboratorios. Estos son Pfizer, Sinovac, Janssen y AstraZeneca. ¿Qué efectos han tenido esas vacunas en la población? ¿Qué nos puede contar usted? ¿Todas tienen la misma efectividad? Es prematuro decirlo en este momento en el país. Nosotros estamos haciendo el monitoreo y realizando los estudios que son de mediano plazo para determinar, como usted lo dijo, la efectividad real de cada una de las vacunas. No obstante, tal y como lo dijo la epidemióloga experta, la mejor vacuna es vacunarse, y esto es porque en términos poblacionales de toda la población es evidente, como lo dije anteriormente, la reducción en la mortalidad en la medida que vamos vacunando más grupos y estos grupos se van protegiendo más, va reduciéndose de manera muy importante la mortalidad. Así que, sin importar qué vacuna, está claro, la evidencia lo demuestra, que todas las vacunas tienen efectividad para proteger en contra de la muerte y la enfermedad grave por COVID-19. Estamos hablando con Germán Escobar, jefe de gabinete del Ministerio de Salud. Esta semana llegaron a Colombia un total de 1,5 millones de vacunas que fueron adquiridas por las empresas privadas. ¿Cuándo se aplicará la primera vacuna en una empresa en Colombia? El ministro de Salud ha dicho que prácticamente está todo listo para que la vacunación por parte de estas empresas comience cuanto antes. Estamos esperando que el sector privado tenga completamente finiquitado su contratación
con las empresas prestadoras de salud, con las instituciones prestadoras de salud que aplicarán esas vacunas con seguridad. Eso será en cuestión, esperamos, de días o incluso horas. Hemos estado hablando con el sector privado y ellos venían avanzando fuertemente en esa contratación de las IPS correspondientes en todo el país. Recordemos que por disposición reglamentaria, la resolución 840, el decreto 660, estas instituciones deben estar habilitadas con servicios de vacuna habilitados y lo más importante, los servicios que pongan en el sector privado deben ser complementarios y en ningún momento desplazar capacidades del Plan Nacional de Vacunación. Entonces se encuentran en este momento terminando esas contrataciones y yo espero que en cuestión de días la primera empresa ya tenga vacunado a parte de su población. No, además, porque esto le quita un peso también al gobierno nacional, es decir, en la medida en que más empresas vacunen a sus empleados, son vacunas que se liberan para que el gobierno o el Estado colombiano las destine a otros colombianos o a otras poblaciones. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, también ha confirmado que desde el día mañana, sábado, comienza la vacunación para las personas entre los 40 y los 44 años. ¿Cuál es la importancia de este anuncio y qué implica que en este momento se inicie con esta etapa del Plan Nacional de Vacunación? Es muy importante este anuncio en tanto que en la medida que vamos aperturando, como usted lo dice, mayores grupos poblacionales, tenemos una inmunidad mucho más grande. Con cada grupo que aperturamos, el universo de vacunados es mucho más grande. Los mayores de 80 años era una población relativamente reducida. Ahora vemos que este grupo entre los 40, los 49 años y lo que vimos de los 50 a 59 años son grupos que exceden los 8 millones, 9 millones de personas. Y las vacunas han venido llegando a una velocidad muy importante. Las vacunas de la donación de los Estados Unidos de 2.5 millones de Janssen, que además es de una sola dosis, las vacunas de 1.5 millones de Sinovac que llegaron el fin de semana y el lunes, y esta semana, entre el martes y miércoles, 1 millón de dosis de Pfizer, nos permiten seguir acelerando esta vacunación a un ritmo importante en estos grupos poblacionales que son grandes y que además van a ir avanzando en la inmunidad de rebaño de toda la comunidad. Pero además de eso, en la medida que aperturamos estos grupos, también estamos captando las personas con comorbilidades que tienen riesgos elevados. La mayor cantidad de comorbilidades que están priorizadas se encuentran precisamente en este rango de edad entre los 40 y los 59 años, y al poderlos cubrir por edad, también estamos haciendo un cubrimiento de estas patologías y es un doble avance en el Plan Nacional de Vacunación. Doctor Germán Escobar, jefe de gabinete del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a la noche a los televidentes por el tiempo de escucharnos, y así es, hay que combatir la información falsa y esta es la oportunidad perfecta para poder transmitir a los televidentes cómo avanza nuestro plan de vacunación y cuál es la realidad respecto al COVID-19 que todavía está presente y debemos cuidarnos todos. Así es, doctor Escobar. Las fake news se combaten con información clara y precisa como la que usted nos ha entregado el día de hoy, porque es una preocupación la que existen muchos ciudadanos que nos escriben hasta ahora a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Son todas esas dudas que hay sobre la variante Delta y la variante Delta Plus. Por esa razón, después de comerciales vamos a estar hablando con el virólogo Javier Jaimes. Es un doctor en microbiología quien nos estará explicando cuáles son esos síntomas de esta nueva variante del COVID-19 y por qué razón representa un fuerte riesgo y una gran amenaza para América Latina. Ya regresamos. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital,
Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo puedo más! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, examen. Hola, yo soy Kabir Sánchez, el príncipe del despecho. Llegó la borrachera y quiero invitarlos porque este viernes nos vemos en el Facebook Live de las veladas culturales de Aguas Capital junto a la Fundación BIC. Sorpresas, sorteos, música popular y mucha buena energía para todos ustedes ahí en sus casas. Así que todos conectaditos este viernes porque vamos a pasarla sabroso. Hola amigos de Cúcuta y todos los que se conectan con las veladas culturales. Yo soy J. Olivares, actor de la compañía de artistas La Buena Vibra y queremos invitarlos para que este viernes no se pierdan nuestra obra Monarquía. Invita a Aguas Capital Cúcuta y la Fundación BIC. Yo me descubro entre ustedes, muchachos de la primera línea. En menos de 2 meses han logrado arrodillar las alcaldías de Cali, de Bogotá, las gobernaciones. Los veneran la Iglesia Católica, la ONU, medios y organismos internacionales, líderes sociales, partidos políticos, incluso Joe Biden. Los han elevado a los altares. Y el combo de la ONU, de la Iglesia, etcétera, van detrás de ustedes como corderitos a ver si tienen a bien recibirlos. Los escuché ayer y me admiraron. 2 jóvenes NNs y un encapuchado que parecía sacado de la Guerra de las Galaxias retando al Estado. Ya no negocian, exigen. En nuestros puntos, la hora, el día, que nosotros mismos coloquemos, que la primera línea diga, esa es. ¿Y cuál es su secreto? No se ofendan. No tengo nada personal contra ustedes, ni siquiera contra los manifestantes pacíficos que tiran piedras contra Semana. Los disculpo porque no saben lo que hacen. Pero admítanlo, sin violencia no les pararían más bolas. Hacía rato que los habrían dejado abandonados. Miren lo que pasó en Quibdó hace años. Organizaron una marcha multitudinaria, pacífica, con banderas blancas, protestando por el absoluto abandono estatal. ¿Fue la ONU durante semanas a negociar acuerdos? ¿Los dejaron abandonados a su suerte? Más bien, ¿no? Igual que pasó con las mujeres que organizaron la huelga en Barbacoas, Nariño, de piernas cruzadas. Después de pelear ellas solas, sin violencia, lograron que les hicieran parte de la carretera que ansiaban. ¿Y quiénes son esos jovencitos? ¿A quiénes representan? ¿Y puede garantizar la ONU que los encapuchados de hoy son los mismos de mañana? Porque pueden sellar acuerdos con unos y luego clamar, no, eso no fue conmigo, eso es con otros, ahora hay que empezar de nuevo. Yo le diría a la ONU, a la Iglesia Católica, incluso a las alcaldías, a las gobernaciones, hombre, no sigan haciéndole daño a la institucionalidad. Ustedes están promoviendo unos diálogos sustentados sobre los pilares de la violencia. Ya el mensaje llegó nítido a la sociedad.
Es hora de que todos esos jóvenes vuelvan a sus casas. Basta ya de violencia y de amenazas. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurves, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo bueno va! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista y exámenes de medicina preventiva. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo. A continuación vamos a ver una infografía que ha realizado la agencia EFE, en la que queda de manera clara cada una de las cifras que nos indican cómo avanzan los planes nacionales de vacunación en cada uno de los países del continente americano. Veamos. En Ecuador, el 15,83% de la población ha recibido la primera dosis de la vacuna, el 7,70% la segunda dosis, 4,15 millones de vacunas han sido administradas. En Brasil se han suministrado 101,48 millones de vacunas. El 34,98% de habitantes ya recibieron la primera dosis y el 12,76% la segunda dosis. En Argentina se han administrado 20,54 millones de dosis. El 36,52% de ciudadanos recibieron la primera aplicación y el 8,94% la segunda. En Canadá, el 68,15% de la población ya fue vacunada con primera dosis y el 30,90% con segunda dosis, para un total de 37,38 millones de vacunas administradas. En Estados Unidos, el 54,02% de ciudadanos ha recibido la primera dosis de la vacuna, el 46,31% la segunda dosis, 326,52 millones de vacunas han sido administradas. En República Dominicana se han aplicado 7,84 millones de vacunas. El 45,63% de habitantes ya recibió la primera dosis y el 26,67% la segunda. En México se han administrado 45,11 millones de dosis. El 22,17% de ciudadanos recibieron la primera aplicación y el 11,93% la segunda. En El Salvador, el 24,45% de sus habitantes ya fue vacunado con primera dosis y el 16,79% con segunda dosis, para un total de 2,67 millones de vacunas suministradas. De Venezuela muy pocos datos se conocen, solo que han sido suministradas 1,47 millones de dosis. En Chile, el 65,89% de la población ha recibido la primera dosis de la vacuna, el 55,10% la segunda. 22,74 millones de vacunas han sido administradas.
En Bolivia se han aplicado 2.55 millones de vacunas, el 15.91% de habitantes ya recibieron la primera dosis y el 5.93% la segunda dosis. En Panamá se han administrado 1.53 millones de dosis. El 23.35% de ciudadanos ya recibió la primera aplicación y el 12.20% la segunda. De Guyana se sabe que 1.400 vacunas se han aplicado a su población. En Colombia, el 22.64% de ciudadanos ya fue vacunado con la primera dosis y el 13.55% con la segunda dosis, para un total de 18.28 millones de vacunas administradas. En Paraguay, el 7.39% de su población ha recibido la primera dosis de la vacuna, el 1.87% la segunda dosis. 660.351 vacunas han sido aplicadas. En Costa Rica se han suministrado 2.44 millones de vacunas. El 31.98% de habitantes ya recibió la primera dosis y el 15.92% la segunda. En Perú se han administrado 7.23 millones de dosis. El 13.03% de ciudadanos recibieron la primera aplicación y el 8.91% la segunda. En Uruguay, el 65.27% de su población ya fue vacunado con primera dosis y el 48.07% con segunda dosis, para un total de 3.94 millones de vacunas administradas. En Guatemala, el 4.35% ha recibido la primera dosis de la vacuna, el 0.89% la segunda dosis. En total, 938.005 vacunas han sido administradas. En Nicaragua se han suministrado 167.500 vacunas. En Honduras, el 6.32% de sus habitantes ya fue vacunado con la primera dosis y el 0.59% con segunda dosis, para un total de 684.035 vacunas aplicadas. Vamos inmediatamente al estado de Nueva York. Saludo allí al doctor Javier Jaimes. Él es virólogo del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Cornell. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, ¿cómo está? Doctor Jaimes, hay una gran preocupación en este momento en el continente americano, pese a que avanzan los programas de vacunación. Hay una variante que pues genera muchas dudas y por esa razón lo hemos querido invitar el día de hoy a usted. Y es esta variante Delta Plus del COVID-19. Comencemos explicándole a nuestros televidentes si hay razones o no para preocuparse por esta nueva mutación que tuvo este peligroso virus que nos viene afectando desde marzo del año pasado. Bueno, pues lo primero de todo lo que hay que mencionar acá, que es, digamos, para empezar, es que estas variantes vienen apareciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Era algo que se predecía, el proceso evolutivo de los virus es constante, y en un virus que se encuentra tan diseminado a nivel mundial y que se está replicando tan constantemente, es normal que aparezcan variantes. Dentro de estas variantes han aparecido algunas que se convierten en dominantes porque tienen mayor capacidad de transmisión y eso hace que sea más, digamos, fácil que pasen de una persona a la otra. Ya con ese contexto tenemos que ver que esta variante nueva, estas variantes Delta, tanto la Delta 1, Delta 2, Delta 3, etcétera, las que vayan apareciendo, ¿cierto? Delta Plus, etcétera, estas variantes que empiezan, digamos, a circular, tienen la característica de que son mucho más contagiosas, por lo tanto pueden pasar de una persona a otra más fácilmente y eso hace que se vayan convirtiendo en la variante dominante. Esto no quiere decir que sea una variante que vaya a causar más enfermedad. Afortunadamente hasta ahora ninguna de las que tenemos, digamos, causante de una mayor capacidad de enfermedad, ¿sí? Pero sí implica que la capacidad de transmisión, como es tan alta, en una situación en la cual estamos, digamos, con personas susceptibles aún que no han recibido la vacuna y que están en riesgo de contagiarse, pues ese riesgo aumenta porque es una variante que es, de nuevo, mayor capacidad de pasar de una persona a otra. Muy claro, doctor Javier. Usted lo que dice es que esta variante Delta Plus y todas estas deltas que acaba de describirnos son mucho más transmisibles, pero no agravan la enfermedad en el paciente. En este contexto, ¿cuáles son los síntomas que presenta, por ejemplo, la variante Delta Plus? Que es una variante en la cual hoy hizo énfasis nuevamente la Organización Mundial para la Salud. Mire,
los síntomas que vamos a tener con estas variantes son exactamente los mismos que hemos visto con las otras, ¿sí? Hay algunas variaciones que sí, a veces sí aparecen, sí, definitivamente a veces aparecen algunas variantes que tienen capacidad de causar enfermedad más en un sistema que en otro, sí, lo vimos en algún momento con las variantes en el Reino Unido, donde se encontraban algunas condiciones más relacionadas con accidentes cardiovasculares, y en el caso de estas variantes Delta, cuyo origen viene de India, es una enfermedad respiratoria clásica, muy parecida a la que vimos desde el comienzo con esta enfermedad del COVID, ¿no? Entonces no tenemos un cambio en general en el tipo de enfermedad que se está produciendo, lo que tenemos de nuevo es un cambio en el comportamiento de la transmisión del virus. Doctor, ¿pero los síntomas son los mismos? Sí, exactamente. Tenemos síntomas respiratorios clásicos, tenemos las mismas pérdida del olfato, pérdida del gusto, ¿sí? Los mismos cuadros respiratorios que puede evolucionar a una disminución en la capacidad pulmonar. En algunos casos tenemos enfermedad digestiva, en algunos casos tenemos enfermedad renal, en algunos casos tenemos enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y en muy pocos casos se ha descrito también enfermedad neurológica, ¿sí? Pero principalmente es un cuadro de tipo respiratorio clásico. Pues doctor, hoy hemos querido resolver todas estas dudas que nos están planteando nuestros televidentes porque genera preocupación. De alguna forma una vacuna, un avance en el Plan Nacional de Vacunación, despierta cierto optimismo, cierta esperanza que pues, nos permite soñar con un mundo sin COVID-19. Pero comienzan a aparecer estas variantes y eso genera preocupación. ¿Qué efecto tiene esta nueva variante del COVID Delta Plus en las vacunas? ¿Las hace menos efectivas, doctor? Bueno, específicamente de la variante Delta Plus no podemos decir en este momento que tengamos resultados claros que nos permiten saber si hay alguna interferencia, digamos, con la vacunación. Pero sí lo conocemos con otras variantes, ¿sí? Hay variantes que llevan un poco más de tiempo y que han permitido estudiar qué relación tienen las vacunas, qué reacción tienen las vacunas en cuanto a la aparición de estas variantes, como en el caso del Reino Unido. Las vacunas que se están poniendo en los diferentes países, ninguna variante ha demostrado que disminuya la capacidad de la vacuna para proteger contra enfermedad grave, de nuevo hospitalización, ni contra mortalidad. Quiere decir eso que podemos esperar que la variante Delta no vaya a hacer un cambio tan grande desde el punto de vista de que vaya a producir, digamos, disminución en la protección vacunal. La vacuna sigue protegiendo contra lo más importante, enfermedad grave y mortalidad. Doctor Jaime, también le queda a cualquier ciudadano la duda, ¿por qué el COVID-19 no se detiene? ¿Por qué continúa generando nuevas cepas? ¿Esta va a ser nuestra realidad de aquí en adelante? Le repito, la esperanza que genera la vacuna es muy grande, pero cuando te encuentras con una nueva cepa, esa esperanza comienza a diluirse. ¿Las nuevas cepas van a continuar de aquí en adelante? ¿Nunca vamos a acabar con esto? Mire, en el caso del COVID es una situación, digamos, muy diferente a la que hemos visto con otros virus. ¿Qué sucede? Es un virus que se disemina muy rápidamente y que tiene una población 100% susceptible, digamos, que eran las personas que no habían conocido el COVID, o sea, hace un año y medio no teníamos ni idea que era esto. Entonces, todos éramos totalmente susceptibles al virus, ¿sí? Quiere decir entonces que tenemos, digamos, la mezcla perfecta, ¿no? Un virus que se puede replicar muy rápido con una población en la cual se puede replicar sin ninguna restricción. Eso le ha permitido al virus evolucionar de forma tan constante. Eso es lo que hace que el virus siga generando variantes todo el tiempo, mutaciones, cambios de su genoma que le permite, digamos, evolucionar y producir nuevas variantes, ¿cierto? ¿Qué sucede ahora? Cuando entran las vacunas a jugar, entran, digamos, como en un papel de tratar de disminuir esa capacidad de infección por parte del virus, como le dije anteriormente, disminuir la enfermedad grave, la mortalidad, pero al mismo tiempo reducir la cantidad de virus que está circulando en el ambiente. Cuando esa reducción sea lo suficientemente alta, eso quiere decir cuando la población en su mayoría esté vacunada, esa circulación del virus va a disminuir y por lo tanto el virus va a disminuir la capacidad de avance, de mutación y de evolución, ¿cierto? Van a aparecer menos variantes. Mientras que sigamos en la situación en la que estamos, donde los porcentajes de vacunación siguen siendo tan bajos, ¿sí? Donde solamente en algunos países se están alcanzando porcentajes de cobertura de vacunación lo suficientemente altos para hablar de inmunidad poblacional o de rebaño, ¿sí? Mientras esa situación siga así, el virus va a seguir avanzando y va a seguir evolucionando y va a seguir generando variantes, ¿sí? La esperanza de que la vacuna nos permita algún día llegar a un mundo sin COVID es probable, ¿sí? No es muy posible que el virus
llegue a seguir circulando de forma poco constante y de forma, digamos, en poblaciones muy específicas, pero en general, cuando tengamos una cobertura vacunal global lo suficientemente alta, se espera que el virus del SARS-CoV-2 causante del COVID deje de evolucionar y deje de circular de la forma como lo está haciendo hoy. ¿Cómo el mundo científico enfrenta esta nueva cepa del COVID-19, la cepa Delta y Delta Plus? ¿Se está planteando, por ejemplo, nuevas dosis de vacunas? Sabemos que la de Pfizer son 2 dosis, la de Sinovac son 2 dosis, Moderna son 2 dosis, la vacuna de Janssen, que ya se está aplicando en Colombia, es una sola dosis. ¿Esto quiere decir que para enfrentar estas cepas hay que aplicarse más dosis en el futuro? No, a decir verdad, mire, si usted me pregunta qué estamos haciendo desde el punto de vista de la ciencia en relación a estas variantes, yo le puedo decir que esto ha sido, este año y medio ha sido, digamos, una carrera contra el tiempo. Cada 3 meses tenemos una variante nueva que se vuelve más predominante y que por lo tanto tenemos que estudiar de nuevo, ¿sí? Entonces eso ha dificultado, digamos, el avance general, porque es casi como si estuviéramos empezando no de ceros, pero si estuviéramos dando un paso atrás bien largo cada vez que aparece una variante nueva, ¿no? Y eso dificulta el avance en la investigación. Sin embargo, desde el punto de vista de las vacunas, como le menciono, las variantes en las cuales se han podido hacer estudios y se ha visto qué, digamos, relación existe entre la variante y la vacunación, se ha visto hasta ahora que esa vacunación sigue protegiendo contra lo más importante y por lo tanto, desde ese punto de vista no es necesario ni una vacuna nueva ni un refuerzo. ¿Dónde está la posibilidad de los refuerzos o de las vacunas nuevas? Uno, en que la inmunidad no sabemos cuánto va a durar. Sabemos que es posible que esa inmunidad tenga una duración en el tiempo, digamos, corta, como lo hemos visto con otros coronavirus, y es posible que sea necesario revacunar cada cierto tiempo. O también existe la posibilidad de que desafortunadamente aparezca una variante que definitivamente sí puede evadir esa respuesta inmunitaria y para la cual se necesite preparar una vacuna nueva que se convierta en un refuerzo, digamos, para prevenir la enfermedad contra esa variante, ¿no? Hasta el día de hoy, la pregunta número 1 no la podemos responder porque hasta ahora estamos en la marcha de los estudios y la pregunta número 2, afortunadamente no ha aparecido esa variante. Usted de alguna manera me lo ha explicado en esa respuesta que pues nos entregó a esta pregunta, pero sí quisiera saber qué se sabe sobre la inmunidad o el tiempo de inmunidad que genera una vacuna. Por ejemplo, háblenos de Pfizer, de Sinovac, de la de Janssen. ¿Se sabe cuánto tiempo está protegida una persona frente a una hospitalización luego de aplicarse el programa de vacunación completa de cualquiera de estas vacunas? Mire, para eso entonces hay que contextualizar una cosa, y es que los coronavirus en general no son muy buenos estimulando la respuesta inmunitaria, y es por esa razón que muchos coronavirus que causan el resfriado común aparecen constantemente y uno se puede reinfectar constantemente, y eso se debe a que el sistema inmunitario no monta respuestas fuertes ni duraderas en el tiempo. Para esos coronavirus, por ejemplo, la duración de una respuesta inmune puede ser un par de meses, 2 o 3 meses. En el caso de este coronavirus, primero, la respuesta que se induce por la vacuna es mucho más fuerte que la respuesta creada por la infección natural, y eso de entrada ya entrega una ventaja. Lo segundo, esa respuesta no solamente es más fuerte, sino es más duradera en el tiempo. ¿Cuánto dura esa respuesta? La respuesta específica para eso que le podemos decir es lo que ha durado hasta hoy, desde el primer estudio clínico hasta el día de hoy, que en este momento son 1 año y 3 meses, ¿sí? Eso es lo máximo que podemos afirmar en este momento con 100% de certeza que puede durar la inmunidad. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa inmunidad va a disminuir de aquí en adelante, pero se puede proyectar. Y en los estudios en los cuales se ha visto la proyección de esa inmunidad, se ha visto que en el caso de Moderna y Pfizer específicamente, esta inmunidad podría durar incluso por varios años, lo cual querría decir que al menos para esas 2 vacunas no habría necesidad de una tercera dosis o de una revacunación cada cierto tiempo. Para el caso de las otras no es claro todavía, ni tanto para las vectoriales como Johnson, como AstraZeneca, ni para las de virus inactivado como Sinovac. Para estas no sabemos exactamente cuánto va a durar esa inmunidad. Muy posiblemente va a ser larga, ¿sí? Y al menos, tal vez en el peor de los casos, estaríamos hablando de 1 o 2 años de duración de esa inmunidad, lo cual puede ser lo suficientemente bueno para tratar de controlar la enfermedad. Esta variante Delta Plus, que ha generado preocupación en el mundo, despierta también otras dudas, doctor Jaimes. Otra de ellas tiene que ver con la inmunidad de rebaño. Desde el comienzo de la pandemia, los virólogos, los epidemiólogos nos han recordado que para un virus como el COVID-19, la inmunidad de rebaño se logra con el 70% de una población completamente vacunada. En este caso, ante la amenaza que representan estas nuevas cepas del COVID-19,
¿ese 70% cambia? ¿Será necesario vacunar a más personas en un país para lograr esa anhelada protección colectiva? Personalmente yo no creo que cambie, ¿sí? Porque ese 70%, digamos que ese número mágico del 70, 80% en algunos casos, ¿sí? Es un número que está relacionado principalmente con qué porcentaje de la población está protegido versus qué porcentaje de la población es susceptible. Y eso permite proyectar dentro de ese porcentaje susceptible qué probabilidad hay de que el virus siga circulando. La inmunidad de rebaño funciona como un escudo. ¿Qué quiere decir? Que ante una persona enferma, una persona que se infectó, que es susceptible y tiene el virus, alrededor de esa persona hay un grupo de personas que están protegidos y que por lo tanto cuando el virus salga de esa persona enferma e intente llegar a esas personas vacunadas, el virus no se va a poder replicar y no va a poder, digamos, seguir su trayecto a un nuevo individuo, sino que va a frenar ahí. Quiere decir entonces que entre más personas estén a cierta parte de ese escudo, menor probabilidad hay de que ese virus pueda salir de ese círculo y pueda pasar a otra persona. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que las vacunas, en teoría, lo que hemos visto hasta ahora con las otras variantes, siguen protegiendo igual de bien contra estas variantes existentes, ¿sí? La probabilidad entonces de que teniendo la misma población de personas vacunadas, ese 70%, el virus logre pasar esa barrera y logre llegar a otros es muy baja. Por lo tanto, yo personalmente considero que el número se sigue manteniendo. Sin embargo, el problema no está en el número como tal, sino en alcanzarlo, ¿sí? Y países como Latinoamérica, en Colombia, ¿sí? Estamos hablando que estamos muy lejos de alcanzar el 70%, claro. Y eso es lo que genera preocupación y dificultad. Doctor Javier Jaimes, para finalizar, quiero hacerle una última pregunta. ¿Qué tan cercana está esta cepa en América Latina? Ayer nos explicaban que la variante Delta, la cepa Delta del COVID-19 estaba presente en 14 países, pero por ejemplo en Colombia aún no hay certeza si el Delta Plus, la cepa Delta Plus, hace presencia en nuestro país. No obstante, los índices de contagios y de muertes han sido muy altos en las últimas semanas. Todo esto como consecuencia también de las aglomeraciones que generaron en los últimos 2 meses las movilizaciones en Colombia. ¿Qué tan posible es que esta variante ya esté entre nosotros? Mire, la verdad, la posibilidad de que la variante, ya sea que ya esté o llegue a Colombia, es muy alta, ¿sí? Y el mismo ministro de Salud lo dijo hace un par de semanas, una semana tal vez dijo, es casi imposible que nosotros podamos impedir que llegue el virus, esta variante a Colombia. Y esa es la probabilidad, lo más posible, ¿no? Que el virus va a llegar. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en la variante dominante. Quiere decir entonces que es la que va a reemplazar a las otras variantes que han estado circulando y se va a convertir en la que más se transmite. Y eso quiere decir entonces que lo más probable es que va a llegar no solo a Colombia, sino a toda Latinoamérica y se va a convertir en dominante en los mayores lugares del mundo. Sin embargo, durante ese proceso es posible que para cuando llegue a Colombia y se convierta dominante, ya en otros países otra variante esté emergiendo y se vuelva a empezar a convertir, digamos, en la dominante nueva, ¿sí? Y ese proceso se continúe, digamos, durante todo el tiempo hasta que alcancemos la protección suficiente para controlar esa, digamos, esa fácil transmisibilidad o ese contagio alto que tenemos en este caso con el virus, ¿sí? Entonces, ¿va a llegar? Muy posiblemente sí. ¿Cuándo? No lo podemos predecir, pero pues definitivamente la realidad es que las condiciones en las que estamos en Colombia principalmente va a ser muy posible impedir que eso suceda. Esta variante del COVID-19, al ser altamente contagiosa, ¿podría llevar a que nuestros países regresen a los confinamientos? Yo personalmente no lo veo posible desde el punto de vista, de nuevo, social, económico, ¿sí? Porque digamos que una de las cosas que sucedieron en Latinoamérica, y el ejemplo de Colombia es un ejemplo que a mí siempre me gusta utilizar, porque nosotros en Colombia, lo que yo vi en el país fue que se utilizaron medidas muy acertadas desde una etapa muy temprana, pero eso implicó que el grado de agotamiento se alcanzó mucho más rápido cuando el pico de contagio estaba en su punto más alto, ¿sí? En este momento no podemos volver a entrar a una situación como esa porque de nuevo la situación económica y social no nos lo va a permitir. Ya hay un agotamiento a nivel de las instituciones, a nivel de las personas, que va a impedir
que volvamos a una situación como esa. Si se llegase a volver a una situación de aislamiento, pues las consecuencias no solamente a nivel económico, sino a nivel social y psicológico en las personas serían muy altas. Yo personalmente no veo una posibilidad en eso y no creo que sea la herramienta a seguir. En este momento lo que hay que es, de nuevo, utilizar el autocuidado y tratar de alcanzar la cobertura vacunal lo más pronto posible. Doctor Javier Jaimes, es muy importante pues hablar con usted el día de hoy porque son muchas las dudas que hay frente a esta nueva variante del COVID-19. Por esa razón hoy hemos dedicado nuestro programa a resolver todas esas preguntas que se han planteado nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter que ustedes están viendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Doctor Javier Jaimes, muchas gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay estas basuras para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurves, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo bueno va! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes en medicina. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a la primera línea o a los pelados del corazón, como lo llama Claudia López, y que la izquierda ha querido romantizar, haciéndolos ver como unos jóvenes valientes que hacen parte del estallido social, como lo dice Petro. Pero la Fiscalía General de la Nación reveló unos audios de miembros pertenecientes a la primera línea en la ciudad de Armenia y que ya fueron judicializados. La Fiscalía General de la Nación presentó todas las pruebas y capturó a 7 personas. Esto dijo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. La Fiscalía General de la Nación logró la imputación de 7 miembros de la llamada primera línea, aquí en el departamento de Quindío. Esta banda habría infiltrado las manifestaciones para cometer actos de terrorismo y vandalismo en los municipios de Armenia, Calarcá y Filantla. Se le atribuye la destrucción del peaje de cruces, ubicado en la vía Armenia-Pereira, el ataque a un CAI, establecimientos comerciales, residencias particulares, así como agresiones contra miembros de la fuerza pública. Pero aquí les tenemos los audios. En este primero que van a escuchar, hacen referencia a la coordinación de una supuesta actividad. Cocho, le hago una pregunta. Lo que pasa es que me estaban informando de que mañana hay un llamado nacional, ¿sí? De manifestación. Nacional, perro. Sí, perro. Entonces la pregunta mía es, weón, para yo pues transmitir la información acá. ¿Primera línea va a volver mañana a las 9 o se van a quedar allá?
No, primera línea vuelve mañana y vamos a ver si convocamos a la gente, tomarnos 18 y 19 todo el día. Todo el día, listo. En este segundo audio parecen coordinar con la Minga y dicen que no se puede revelar la información. Bueno, pues vea, le comento, aquí acá pues una muchacha llamó a la gente de la Minga y ellos pues van a hacer como que una reunión ahorita y como que ellos también se van a unir ahorita más tarde. Ah, bueno, chimba, marica, brutal. Pero entonces usted me dirá, cerramos de una vez, es lo que usted me diga, yo aquí los convoco y ya, porque Perro, no diga eso menos por teléfono. No, pero perro no, decían, o sea, vea, yo ya vi gente suficiente para que hagan la actividad, parce. Lo que yo les dije, cuando ustedes lo consideren conveniente. Por mí, pues a mi parecer, yo creo que pueden, si quieren, iniciar ya. Y nosotros también vamos a esperar un par de compañeros más y tan. Pero entonces, sí, parce, hágale, estamos en comunicación. En este tercer audio dicen que se van a unir a otro grupo para llevar a cabo una actividad con instrumentos. Pues ahorita se me acabaron de acercar pues unas personas de lo del Nacional y eso, que hablaron con el líder y que ellos están pues firmes, llamémoslo así, para lo del miércoles. Bueno, era para informarle eso, que ellos se unen con la banda y todo. O sea, usted sabe que ellos han hecho poca presencia, pero que ya les dieron permiso de sacar los instrumentos. ¿Los de qué? ¿Los de quién? ¿Los de dónde, perro? Los del Nacional. Ah, sí, no, pues Nacional ha estado, marica, solo que no como tan como grupo, sino parte, pues aquí está Brenda, por ejemplo, que es la de Nacional y ya está reparada. Listo, pues yo lo llamaba para comentarle eso, que ya tenían el permiso de los instrumentos y todo para lo del miércoles, que imagínate el miércoles vamos a hacer algo grande, entonces para contar con ellos. Listo, perro, y no esto de defensoría de salvanearlo ni nada. Ya, esto está aquí perfecto, o sea, aquí ya reunimos gaseosa, estamos haciendo silueta en la calle, ya se pintó todo, se acabó de colgar una camisa ahí en todo el éxito, no, acá está brutal todo, ¿cómo va todo por allá? Parte de la misma, tuvimos el problema con el defensor, lo mismo que vino a salvanear la vuelta, pero desde hoy aquí lo mismo, parte pintando, bloqueando media vía, haciendo pedagogía. Y en este audio final planean un ataque a Almacenes Éxito. Me están consiguiendo 2 bombas de gas, para meternos en una aplicación, estallar las 2 bombas y resistir ahí. Cuestión de que cuando no estalle no nos afecte tanto. Para mañana borren esos flyers de lo del éxito. Vamos a hacerlo del éxito, pero vamos a hacerlo sortero, que sea un bombazo. Listo, pa. Así están las cosas. Los bloqueos y la violencia no son protesta social. Por más que nos quieran obligar a través de insultos en las redes sociales, hashtags y presiones a creerlo. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, también anunció que se está investigando quién es la persona o las personas que financian a la primera línea. Hay una línea investigativa de la Fiscalía para determinar quiénes son las personas o los grupos que han estado financiando a esta primera línea para la comisión de los delitos que ya ha imputado la Fiscalía General de la Nación, especialmente en el departamento del Valle del Cauca y en el eje cafetero. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En violencia o en protesta social? Es justo que miles y miles de ciudadanos, por ejemplo, en Bogotá, no puedan utilizar la red de transporte público porque muchas estaciones quedaron vandalizadas. Es justo, por ejemplo, que la alcaldía de Bogotá diga que se quiere sentar a negociar con la primera línea sin saber si son delincuentes o no. Que me limpio la mano porque me da asco. No somos ladrones como ellos, no somos ladrones como ellos. No sirve la sociedad. ¿Hasta dónde nos llevaron los alcaldes de Cali, Jorge Iván Ospina, Daniel Quintero de Medellín y Claudia López, con todo lo que dejaron pasar? La violencia se castiga y las penas tienen que ser ejemplares. Así, a los que pretenden torcerle el cuello al Estado de Derecho, les dé un patatús. De que ya lo estallaron, yo estoy acá en Armenia para ir en ESMAD. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a la primera. Bueno, queridos, les dejo toda esa información y ese conocimiento en sus mentes y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa. Compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando.
compártanlo, compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia y la compasión. Y también a estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas.